Hola a todos, vamos a continuar hoy con la lección número 2 de clases de inglés en Message in a Bottle. Como habíamos quedado en la clase anterior, en este episodio vamos a repasar o vamos a estudiar los verbos para poder armar una estructura gramatical conformada por el sujeto, el verbo y un objeto. Como estamos iniciando las clases a nivel elemental, vamos a ver el tiempo presente. Es decir, que cuando analicemos los verbos, lo que nos va a importar siempre va a ser analizar la primera columna de los verbos, que serían el verbo presente. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver en este caso son verbos regulares e irregulares. En general en inglés se manejan verbos regulares e irregulares. Y en nuestra lección número 2 vamos a conjugar con el presente simple. La lista de verbos siempre está conformada por 3 columnas. El infinitivo sería la primera columna, el pasado la segunda columna y el pasado participio la tercera columna. Cada una de estas columnas y sus correspondientes verbos van a ser usados en función de qué tiempo verbal querramos utilizar para formar nuestras oraciones. Como somos iniciales, ya dijimos, estamos en presente simple y usaremos el infinitivo. Dentro de esta clase de verbos vamos a distinguir los regulares y los irregulares. ¿A qué se refieren con los regulares? Regulares significa que no van a cambiar, van a escribirse siempre de la misma forma, ya sea tanto en el presente como en el pasado y en la tercera columna. Y los irregulares sí van a presentar cambios que, en general suelen generar algunos inconvenientes o más que nada un tema de memoria. Lo que hay que hacer es practicar la escritura de estos verbos, la pronunciación y hacer muchas oraciones para que podamos asentar en nuestra memoria y poder escribir correctamente cada uno de estos verbos. Más allá de eso, los verbos siempre se conjugan de una manera bastante simple en comparación con lo que se presenta en el castellano, en el español. Así que solo requiere un poco de práctica, pero creo que vamos a lograrlo si nos proponemos estudiar estos verbos. En el caso de los verbos, como dije previamente, los verbos regulares se agregan el sufijo ed al infinitivo para formar el pasado y el pasado participio. Y en el caso de los verbos irregulares, son los verbos que introducen cambios en su raíz. ¿A qué nos referimos con agregar el sufijo ed en los verbos regulares? Y en el caso del pasado y el participio. Vamos a esta lista de verbos. La primera columna, la que estoy señalando, es la columna del infinitivo, en tiempo presente. Cuando yo hablo de verbos regulares, en el primer verbo accept, y digo que agrego el sufijo ed, como estoy viendo aquí, en este caso aquí, en la última parte, tengo el sufijo ed, ¿sí? En comparación con el verbo infinitivo en tiempo presente, en el pasado, en el verbo regular, le agrego el sufijo ed, lo mismo que en el caso del pasado participio. Como verán, es un cambio mínimo que se produce en este tipo de verbos. Siempre se repite lo mismo. Al pasado le agrego el ed y es el único cambio que vamos a presentar en este tipo de verbos. No pasa lo mismo con los verbos irregulares, en que pueden presentar un solo cambio o dos cambios cuando lo pasamos al pasado. Si yo tengo el primer verbo, que es el verbo bring, vemos que es un cambio bastante importante cuando hablamos del pasado, no es que estamos agregando un sufijo ed. Cambió el verbo. Bring, brought. Lo mismo en el pasado participio. A esto nos referimos con verbos irregulares, porque presentan cambios en su raíz, ya sea un solo cambio o dos cambios, en el pasado y en el pasado participio, lo que requiere una permanente práctica para poder memorizarlos, utilizarlos, acostumbrarse y poder realizar las oraciones y la escritura en forma correcta. Más allá de eso, de la práctica, no presenta ninguna otra dificultad, simplemente la práctica y memoria, y entender la distinción entre los regulares y los irregulares.
Como vamos a tratar en la lección número 2 temas de presente simple, y estamos en un nivel inicial, me voy a enfocar en presentarle los verbos regulares y irregulares siempre desde el infinitivo para poder utilizar el presente. Nosotros en estas primeras lecciones vamos a hacer hincapié simplemente en el tiempo presente y en la primera columna. Así que requerimos mucha práctica, ejercicios, pronunciación, hacer oraciones para poder familiarizarnos con estos verbos. Cuando tratemos el pasado y el pasado participio, vamos a presentar nuevamente la lista de verbos y la pronunciación en pasado y en pasado participio. Pero como reitero, vamos a hablar en presente, vamos a tratar de enfocarnos en la pronunciación de la primera columna, ¿sí? Vamos a los verbos regulares. Les presento una lista de verbos que también los pueden encontrar en el blog de Message in a Battle, pueden descargarlos de allí también para practicar. El primer verbo que vamos a ver es el verbo accept, que si vamos a la traducción es aceptar. Luego el verbo add, agregar. Agree, estar de acuerdo, acordar. Allow es permitir. Answer es responder. Arrive es llegar. Ask es preguntar. Believe es creer. Belong es pertenecer. Burn es quemar. Call es llamar. Change es cambiar. Close, cerrar. Cook, cocinar. Copy, copiar. Cry, llorar. Dance, bailar. Pasamos al siguiente. Decide es decidir. Discover es descubrir. Dry es secar. Enjoy es disfrutar. Explain es explicar. Finish es terminar. Follow es seguir. Happen es suceder. Hate es odiar. Help es ayudar. Imagine, imaginar. Nos pasamos, volvemos, retrocedemos, quedamos en imagine. Invite, invitar. Join es unir. Kill es matar. Continuamos con los regulares. Vamos a presentar a partir de kiss, que es besar. Learn es aprender. Like es gustar. Listen es escuchar. Live es vivir. Look es mirar. Need es necesitar. Offer, ofrecer. Open, abrir. Paint, pintar. Play, jugar o tocar un instrumento. A esto vamos a distinguirlo. Si yo digo I play football, yo juego al fútbol. O puedo decir I play the guitar, yo toco la guitarra. ¿Sí? Es la distinción en este verbo. El siguiente verbo es please, es agradar. Practice es practicar. Qualified es calificar. Remember es recordar. Return es regresar. Sit es sentar. Start es comenzar. Stop es terminar. Study es estudiar. Talk es hablar. Touch es tocar. Translate, traducir. Travel, viajar. Try es intentar. Use, usar. Wait, esperar. Walk, caminar. Want, querer. Watch, mirar. Wish, desear. Work, trabajar. Worry, preocupar. Pasamos ahora sí a la lista de verbos irregulares. Retomo el concepto. Los regulares solo le agregamos el sufijo ed al pasado y al pasado participio. En el caso de los irregulares, esto ya no sucede y se producen cambios tanto en el pasado como en el pasado participio. Como vamos a tratar el presente simple, vamos a enfocarnos en esta lección solo en la primera columna, que son el presente, que obviamente
luego van a sufrir los cambios, pero lo vamos a ver cuando empecemos el tema del pasado y ejercitar ese tipo de tiempos verbales. El primer verbo que vamos a traer en el caso de los irregulares es el verbo bring, ¿sí? Es precisamente traer. Build es construir, buy es comprar, catch es capturar, agarrar, feel es sentir, find encontrar, get obtener, have es tener, hear es oír, keep es mantener, learned aprender, leave es partir o irse de, lend es prestar, lose es perder, make es hacer, mean es significar, meet es encontrar, encontrarse con, oversleep es quedarse dormido, pay es pagar, read, aquí lo vemos, es leer, run es correr, say es decir, sell es vender, send es enviar, sit es sentar, sleep es dormir, spelled es deletrear, tell es decir, contar, think es pensar, understand es entender, win es ganar. Estos son verbos que se producen, se van a producir dos cambios en los verbos, ¿sí? Tanto en el pasado como en el pasado participio. En la lista que mencionamos previamente solo se producía un cambio y se repetía en el pasado participio el mismo verbo. Aquí, como vemos, en las tres columnas se producen cambios, o sea, un verbo es en el presente, otro en el pasado y otro en el pasado participio, ¿sí? Se producen dos cambios. El verbo be, ¿sí? El verbo to be, como habíamos visto en la primera lección, es el verbo ser o estar. El verbo begin es empezar. El verbo break es romper. El verbo choose, elegir. Come es venir. Do es hacer. Drink es beber. Drive es manejar. Eat es comer. Fall es caer. Forget, olvidar. Give es dar. Go es ir. Grow es crecer. Know es saber. Lie es tumbarse. Ride es montar o ir en, ¿sí? Para montar a caballo o andar en bicicleta. Ring es llamar. See es ver. Show es mostrar. Sing es cantar. Speak es hablar. Steal es robar. Swim es nadar. Take es tomar o agarrar. Wear es usar, llevar puesto, vestirse de. Write es escribir, ¿sí? Lo repito nuevamente, write es escribir. Vamos a ver entonces la estructura gramatical para poder formar oraciones en tiempo presente. Dijimos, tenemos el sujeto, ¿sí? I, you, he, she, they, we, el verbo y el objeto. I dance tango. He dances tango. ¿Sí? Como ven, en este segundo ejemplo, donde usamos la tercera persona, ¿qué está pasando? El verbo es dance, como habíamos visto, bailar. El verbo, pero cuando hacemos referencia a una tercera persona, debemos agregar una S, ¿sí? Eso va a ser tema de la próxima lección. Hasta aquí lo que importante es entonces aprender la lista de verbos. Tenemos que saber escribir el verbo correctamente. En este caso, como tratamos el tiempo presente, vamos a enfocarnos en escribir correctamente, en memorizar el significado y la pronunciación de la primera columna, ¿sí? Que son los infinitivos. Luego vamos a ver en la segunda lección, en la próxima, sería la tercera, cómo utilizar en el caso de la tercera persona, cuándo debemos agregar S. Y luego pasaremos a hacer ejemplos y vocabularios. Para próximas lecciones vamos a volver a la lista de verbos, a esta lista de verbos,
y cuando veamos el pasado vamos a enfocarnos en la pronunciación de los verbos en pasado y luego en las del participio en el caso de los irregulares cuando cambien, ¿sí? Cuando se produzcan cambios en el pasado participio. En este caso reitero la estructura gramatical, sujeto, verbo, objeto, I dance tango, he dances tango. Y podemos usar, por ejemplo, algún verbo de los regulares de esta lista. Por ejemplo, el verbo aprender, I learned English. I like English. I like pizza. I like music. ¿Sí? Me gusta la música. Aprendo inglés. Me gusta la pizza, etc. ¿Sí? Estos son ejemplos que podemos usar. Vamos a ir luego viendo más vocabulario como para poder hacer oraciones más interesantes y más explicativas de lo que queremos decir en inglés, pero lo importante nuevamente es que recuerden la estructura gramatical del tiempo presente, de los verbos regulares y irregulares, la lista de verbos formados por esta lista que estoy presentando. Lo vuelvo a reiterar, pueden bajar la lista del blog de Message in a Battle que va a figurar en el video, en la parte inferior del video en YouTube, y de esa manera pueden tener a su disposición la lista como para practicar la escritura y la consiguiente pronunciación y significado. Para la siguiente lección, reitero, vamos a ver cómo utilizar la S en el tiempo presente en el caso de las terceras personas, ¿sí? Nos vemos en la próxima lección.